Here we go. Okay, guys, so tonight we are going to deal with cardinal numbers and ordinal numbers. We're going to start with cardinal numbers. Entonces vamos a empezar con los números cardinales en inglés. ¿Sí? Números cardinales. Los números cardinales los utilizamos básicamente para contar, clasificar y numerar, como lo hacemos también en español, es igual. Entonces, en inglés utilizamos zero, utilizamos también o nil, ¿sí? Utilizo zero cuando cuento, de manera pues, normal, ¿sí? Zero. Utilizo o cuando voy a dar cifras. Por ejemplo, cuando voy a dictar un número por teléfono, yo no digo zero, sino que utilizo o. Yo utilizo el zero cuando hablo, por ejemplo, de niveles o de cuando algo es vacío, cero, zero. Entonces, digo zero, one, two, three. Este three se confunde a veces con tree, que es la palabra árbol. Three, tree. ¿Sí? Tres y árbol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, de 10 hasta el 19, entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el número 13 hay un TH. Entonces, recuerden que este TH se pronuncia como soplando. ¿Sí? The, 13, 13. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa pronunciación. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, estos terminan en EN. Entonces, hay que hacer como un poquito de fuerza al final. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿No? En adelante, pues entonces digo 20, 30, 40. ¿Sí? Pues cuando vamos a contar de 10 en 10, pues entonces digo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Sí? A veces se confunden con esta pronunciación de los números decimales. ¿Sí? Entonces, 14, a veces lo confundo con 40, o 30 con 13. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? La pronunciación de esos números. Entonces tengo 20, entonces para decir 21, 21, 22, 23 y en adelante, lo mismo con 30. 81, 82, 83 y en adelante. ¿Sí? Entonces hasta ahí, todo bien. Ahora, tengo el 90, 90. Entonces ahora, si voy a decir 99, entonces ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa pronunciación del 99? ¿Quién lo dice? ¿Quién nos dice cómo es 99? 99. 99, that's so easy. Entonces tengo el número 90, que es 90, y 9, 99, 99. Si pongo un peso más, entonces va a llegar a 100. En inglés siempre que hable de 100, estoy hablando de cientos. Cientos. Si 100 es 100, entonces 200 es 200, 300, 300, 400, 400 y en adelante. Bueno, cuando ya llego a 1000, entonces digo 1000. 1000 para indicar 1000. Entonces noten que esta palabra comienza con TH. TH. Entonces hagamos el ejercicio. ¿Cómo lo pronuncio? Bueno, todos saquen la lengua y soplen. Sa, sa. Saquen la lengua, cierran un poquito los dientes y soplen. Sa, 1000, 1000, 1000. Lo mismo pasa entonces con 13, 13, 1000, 13. Ok. Entonces, practiquen, sacan la lengua y soplen. Ok, that's right. Let's continue. Entonces tenemos entonces que 1000, ya hablamos de 1000. Entonces 1000 es 1000, 10,000 es 10,000, 20,000 sería 20,000 y en adelante, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. No, very good. Sandra, ¿alguna pregunta? Tatiana. ¿Todo está claro? Ok. That's right. Let's continue. Bueno, entonces, miremos. Entonces, comencemos a escribir esos números. En realidad, es un poco sencillo, porque tiene la misma sintaxis de la escritura de los números en español. Entonces, vamos a escribir 340. Vamos a formar ese número, 340. Bueno, entonces, inicio con el 3. 3. Ahora, necesito la palabra cientos para formar entonces esas centésimas. 100. 300.
Entonces aquí ya tengo 300. Recuerden que 100 indica cientos. Y voy a agregar el 40, 40. 40 es 40. ¿Sí? 40. En ocasiones, entonces a veces solemos confundirnos y colocamos aquí una U. Esto es un error. La palabra es 40. 340. 40 o 40. ¿Cómo pronuncian los británicos? 40. En este caso es 40. 340. Entonces ahora 999. Entonces formo 900. Tengo la palabra 9. Agrego el 100. 600. 100. 900. Entonces ya tengo 900. Y 90. Entonces 90. 99. Entonces 900. 900. Y 99. 99. O sea, 999. Entonces 100 siempre va a indicar 100. 100. Lo que acá. 199. Bueno, entonces ahora llegamos a la palabra, al número 2000. Es muy sencillo. Es que hago yo 2. Y la palabra 1000, que en inglés significa 1000. 1000. Entonces, 2000 sería, en este caso, 2000. Tengo 4356. Bueno, entonces, digamos este número. Voy a hablar de 4. 4000. Ah, entonces, cuando indican que es 1000, voy a agregar 1000. 4000. Lo que tengo aquí. Luego sigue 356. Bueno, entonces formamos de 300. Tengo 3. Recuerden que la palabra 100 entonces significa 300. ¿Sí? Voy a cambiar el color a este. Bueno, entonces hasta aquí tengo 4300. Y me falta el 56. Entonces, 56. 50 y 50. Simplemente le agrego 6 al final. Y ahí tengo entonces la construcción de cómo escribir este número en inglés. 4356 o 4356. Bueno, ahora, miremos entonces acá. ¿Quién se atreve? Vamos a ver, ¿quién lo hace? ¿Quién se atreve a escribir la palabra 99.990? ¿Quién lo hace? Si quieren lo escriben allá y nos lo dicen. Escríbanlo en sus cuadernos o lo que tengan. Profe, sería 99,999. Ok, that's right, that's correct. Entonces escribámoslo. Vamos a ver, compárenlo con lo que ustedes tienen ya escrito, ¿sí? Entonces, primero escribo 99. Entonces, 99. Aquí tengo 99. Pero como tengo otras 3 cifras aquí, me indica entonces que es 1000. Entonces, bueno, 99.000. 99,000. Tengo 99.000. Entonces, pongámoslo en rojo. 99.000. Ahora sigue 999. Entonces, 900, 900. Ahí está, entonces 9,999. Y ese sería entonces 999.000 ahora. Pongo un peso más. Pongo un peso más. Y llegamos entonces a 100.000. Bueno, entonces, ¿quién nos dice cómo sería 100.000? Profe, pues no sé muy bien, Digo, pero creo que es 100,000. otra vez, 100,000. ¿Cómo? 100,000. Okay, 100,000, that's right. One, esto sería entonces 100.000. 100. Aquí tenemos entonces 100 es 100, es muy fácil. 100, 100. Y simplemente le agrego la palabra 1000 para formar 100.000. 100,000. Si 100,000 es 100.000, entonces ¿cómo sería 200.000? ¿Quién nos dice? Lo mismo, ¿no, profe? 200,000. 200,000.
200,000, that's right. Listo. ¿Cómo sería 500,000? ¿Quién lo dice? 50,000. 500,000. One more time, one more time. Otra vez. 500,000. 500,000. 500? 500? 500,000. Okay, that's right. Okay. 600,000, ¿cómo sería? 600,000. 600,000, that's right. Listo. 900,000. 900,000. 900,000, that's right, that's correct. Ok, entonces chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está fácil? Yes. Bueno, Teacher, entonces, una preguntita. sí, sí. Ahí en donde está 2,000 y 4,000, Thousand es sin N, ¿cierto? Espere, ¿dónde está? ¿Cuál? Perdón. 2,000 es sin N. Ah, sí, sorry, sí, aquí hay una N, perdón. Está bien. Y 4,000 también. Ajá, Y 4,000 también. 4,000, ¿dónde está el 4,000? 2, sí. Ahí perfect. debajo, sí. Thank you so much. Ok, that's right. Listo. Thank you so much. Ok, listo, chicos. Entonces, ya llegamos entonces a la palabra millón. Entonces es muy sencillo. Yo voy a decir 1 million. ¿Sí? 1 million para indicar un millón. Entonces tengo 1,000, 100, million. Million. Ok. Si 1 million es un millón, entonces ¿cómo es 2 millones? 2 million. 2 million, that's right. 2 million, that's right. 2 million. Ahora chicos, nosotros en español solemos colocarle la S cuando hablamos en plural, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir 2 millones. Esa S al final, pues yo se la coloco. Resulta que en inglés esto es un error. A la palabra millones, yo no le pongo la S. 2 millions. Ese es un error. Simplemente digo 2 million. ¿Cuándo pongo la S? Bueno, miremos cuándo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a decir, every year, millions of people, every year, millions of people, entonces noten que aquí yo sí pongo la S. ¿Por qué razón? Porque es una cifra abierta. Sí, no es una cifra puntual. Entonces, como yo no sé cuál es la cantidad exacta, entonces en ese caso sí lo pluralizo. ¿Sí? No estoy diciendo tantos millones, 435, no. Entonces es una cifra abierta. Every year, millions of people, ¿sí? Ahora, si ya no son millones, sino que son cientos, entonces hago lo mismo. Hundreds of people, y aquí sí pongo la S. Si ya no son cientos, sino que son miles, digo thousands of people. Cada año, miles de personas, no estoy diciendo exactamente la cantidad. Entonces, en ese caso, sí pongo la S. De lo contrario, no. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la excepción. 2 million, 2 millones. Ahora, intentemos escribir esta cifra. 35.657.985. Inténtelo hacer ustedes allá en los cuadernos. Escriban. Cuando ya lo tengan, entonces me dicen y lo corregimos. Ya lo tengo, profe. ¿Cómo? 30. Ya lo tengo. Ok, listo. ¿Cómo sería? 35,657,985. Listo. Entonces, 35 millions. Ok. Recuerda que este sería un error, ¿sí? Entonces yo digo 35 million, ¿qué seguiría? 60, ¿qué seguiría? 60 o 6. ¿Qué creen ustedes? ¿60 o 6? 6. 6. 6, exacto. Sí. Yo digo 600, ¿sí? Para formar el 657. Entonces digo 57. Bueno, como tengo tres cifras de más, 57 1000. significa que debo agregar la palabra 1000. Entonces digo 1000, ¿sí? Y aquí ya tengo 35.657.000, ¿sí? Faltan 985. Entonces, 900, 900, 85. 900, sorry. 100. Ok. De esa manera, entonces escribí esta cifra.
Algún día ustedes van a endosar cheques con estas cantidades en inglés y bueno, entonces uno nunca sabe para que les queden bien. Entonces hasta ahí está todo bien, chicos. ¿Alguna pregunta, duda? Very good. ¿That's very good? ¿Los demás? Very good. Yes. Profe, una pregunta, no está mal escrito al final. A ver, déjeme ver. ¿Verdad? No es 85. I'm sorry. Yes. 55, sí. Es 85, no 55. Sí. Con esa cuenta no cuadraba, ¿cierto? 85, ahora sí. 85. Bueno, chicos, entonces, hasta ahí está claro cómo lo escribo. Entonces, ¿cuándo utilizo 100? Cuando voy a hablar de qué? De 100. ¿En qué momento utilizo la palabra 100? Para indicar qué. 100. 100, that's right. 1000, Mil. Miles, miles, that's right. A million, millones. Millones. millones, listo. Bueno, hasta ahí, todo bien. Bueno, entonces ahora, chicos. Estos son los números cardinales. Cardinales. Ahora pasamos entonces. Bueno, pero me falta. ¿Los cardinales son para escribirle. contar? ¿Cómo? Los cardinales al principio que dijiste que Sí. son para contar. Estos son los cardinales, que son los números pues, que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Ahora, les voy a mostrar otra excepción acá que tiene el inglés. Entonces, ¿qué número tenemos nosotros acá? ¿Qué número sería este? 1.000 millones. 1.000 millones, ¿sí? Entonces nosotros diríamos, 1.000 millones sería 1,000, ¿sí? 1,000 million. Sería, ¿sí? 1,000 million. Pero en inglés, entonces ellos ya no dicen 1,000, simplemente quitan todo esto y ponen la palabra billion. Billion. 1 billion. Lo curioso es que un billón para nosotros tendríamos que ponerle pues otros 3 ceros acá, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos entonces 1 billón. Pero en realidad aquí tenemos 1.000 millones. Simplemente ellos dicen 1 billion. ¿Sí? Son cifras demasiadamente altas. Por ejemplo, si fuésemos a hablar de cantidades, por ejemplo, en dólares. Pues hablar de 1 billón de dólares es una cosa tremendamente enorme. Pues son cantidades exageradísimas. Pues que ninguna persona en su vida alguna vez va a tratar con esa cantidad de dinero. Entonces, por eso yo lo abrevian de esa manera, 1 billion. Ahora, si yo tengo aquí 1.500 millones, entonces simplemente ellos dicen 1.5 billion. ¿Sí? 1.5 billion. ¿Y cómo lo abrevia? Pues simplemente dicen 1.5. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, esto que yo tengo acá en palabras es lo que yo tengo aquí en números. 1.5 billion, o lo que es igual a 1.500 millones. ¿Sí? Esto es pues algo que ellos lo tienen hacia allá y de esa manera lo manejan. Bueno, entonces, bueno, dejémoslo entonces hasta ahí. Ahora, pasemos entonces con los números ordinales. Pasemos con los números ordinales. Los anteriores fueron los números cardinales. Estos números ordinales, básicamente los utilizamos para fechas, cuando hablamos de siglos, una secuencia o un orden, por ejemplo, cuando decimos primero, segundo, tercero, ¿sí? También para jerarquizar, orden de importancia, este es el primero, este es el segundo, en fin. También los pisos de un edificio. Entonces, para este tipo de situaciones, utilizamos este tipo de números, ordinal numbers. Entonces, tenemos una manera de escribir un poco diferente, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. ¿Lo tienen más fácil? Aquí es cuando... Entonces, yo voy a hablar de first, cuando voy a hablar de primero, ¿sí? Second, segundo, y third, tercero. En adelante, entonces voy a hablar de fourth, ahora. Vemos entonces, yo lo digo así, como está aquí, yo lo pronuncio así, first, second, third, ¿sí? Yo lo digo así. ¿Y cómo lo escribo? Lo escribo así. ¿Sí? Entonces, lo digo así, first, y lo escribo así. Bueno, ahora, este sería second. Entonces voy a decir second. ¿Sí? Third, voy a decir
3 y fourth, entonces voy a decir 4. Entonces ahora, ¿qué notan acá? Que las últimas dos letras de la palabra son las que se agregan al número, ¿sí? First, entonces noten que es 1, ST. Second, noten que es 2, ND. Y third, entonces noten que es 3, ND, ¿sí? Son las dos últimas palabras perdón, las dos últimas letras de esas palabras. Ahora fourth, entonces noten que fourth termina ahí, TH, fourth, ¿sí? Los primeros, segundo, tercero y cuarto. En adelante, todos se van a escribir con TH, ¿sí? Como ustedes lo ven acá. Hay algunas excepciones de escritura, cambian. Entonces, por ejemplo, miren, cuando yo ya voy a hablar de quinto, no para contar, sino para clasificar, entonces, yo no voy a decir 5, esto sería 5, ¿sí? Así que ya voy a decir 5. Y lo escribo así. Entonces noten que aquí ya termina en TH. Este es 5 y este es 5. 5, quinto. ¿Sí? Es la diferencia. También hay otro, por ejemplo, con la palabra 9. 9 pues es el número con el que yo cuento. Y min, perdón. Entonces, 9, noveno. ¿Sí? Noten que se escribe diferente. Los demás números pues permanecen igual. Hay otro cambio. Entonces, con el número 12, 12. Esta sería 12. Pero en notación cardinal, entonces ya sería 12. Y lo escribo, perdón, 12 TH. ¿Sí? Estos son los cambios, chicos. Estos son, pues, como las variaciones que tienen las diferencias de escritura. Los demás números, pues, terminan igual. Bueno, entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Tatiana, Julián, Yo no. bueno, listo. Entonces, digamos pues. Bueno, entonces, chicos, voy a llegar al número 20. Bueno, entonces, 20 yo diría 20. 20 es 20. ¿Sí? 20. Pero voy a entonces a cambiar el tipo de escritura. A cambiarlo de ordinal o cardinal. Entonces, 20, ahora, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Entonces, vamos a enviar. 20 es el número normal. 20. Pero, para cambiar entonces de cardinal a ordinal, entonces agrego IETH. IETH. 20. 20. Entonces, 20, 20. ¿Y cómo lo escribo? Entonces, 20, TH. Porque la palabra termina en TH. Por esa razón, agrego TH. 20, vigésimo. 20, vigésimo. O también 20avo. Entonces, esto lo puedo traducir en español como vigésimo o 20avo. ¿Sí? Bueno. Ahora, si yo voy a decir, por ejemplo, voy a escribir 21, que sería 21, en notación cardinal, pero va a pasar a la ordinal. Entonces, lo que digo, 20 first, ¿sí? Esto sería 21. 21. Entonces, noten que este termina en ST, y por esa razón, entonces, yo lo escribo así. 20, perdón, aquí falta una E. 21st. Entonces, si notan los cambios entre unos y los otros, bueno. Entonces, este es 20, ahora sí, 21 y 21st. 21st, ¿sí? Para mencionar vigésimo primero. 21st. Entonces ahora, si 21st es vigésimo primero, ¿cómo sería vigésimo segundo? ¿Quién nos dice? 22nd. Exacto, sí señor. That's right. Entonces sería 22nd. Vamos a mirar cómo es. Y vengámonos por acá. Entonces, ¿yo qué diría? ¿Sí? ¿Y cómo lo escribo? Pues 22 ND. Porque la última terminación pues es ND. 22nd. 22nd. ¿Qué sería vigésimo segundo o 22avo? Vigésimo segundo o 22avo. Si 22nd es vigésimo segundo o 22avo,
20º. Entonces, ¿cómo sería 23º? ¿Quién nos dice cómo? Thirty. Recuerden, 23º. 23º. Exacto. That's right. Entonces, 20. Entonces, lo pronuncio así, 23rd, y lo escribo. Entonces, esa es la diferencia. 23rd, así lo pronuncio, así lo escribo. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora, si 23rd es 23º, ¿cómo sería 24º? 24. 24. Es muy fácil, entonces ya digo 24th. Entonces noten que al final, como está este sonido TH, ¿cómo lo pronuncio? Sacando la lengua y soplando. Entonces, 24. Ajá. 24. Y ya sería 24º. 24º. Bueno, entonces, vamos a llegar como este tipo de números, yo los utilizo para las fechas, entonces vamos a llegar al día 31 y vamos a ver entonces cómo lo escribo en inglés, ¿sí? Entonces ahora, si 30 es 30, entonces ¿cómo sería 30º? ¿Quién nos dice cómo sería 30º? Teniendo en cuenta esta escritura. Véanlo aquí. Teniendo en cuenta esta escritura. Exacto. That's right. Entonces sería 30. ¿Y cómo lo escribo? 30. Y lo escribo de esa manera. Entonces, de esta manera, entonces estoy hablando de 30º. Ahora, si este es el 30º, entonces pasemos al siguiente día o el último día del mes, que sería ¿cuál? ¿Quién nos dice cómo es? Thirty-first. That's right. Entonces sería 31st. ¿Y cómo lo escribo? Así. 31st. 31st. Y de esa manera entonces llegamos al último día del mes, que sería Conéctate. 31. 31st. Héctor, me conecto. Bueno, chicos. No, déjalo ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Daniel Saavedra, Lina, Marcela, Mr. Alejandro, Jessica. No, Juan profe, David. pues hasta el momento no. No, profe. No, teacher. Okay, that's right. No, teacher. Tatiana, Sandra. No, teacher. Very good. Todo muy bien. That's right. Okay, thank you so much. So, let's continue. Ahora sí, sigamos entonces. Bueno, ahora, ¿para qué utilizamos este tipo de numeración? Entonces, lo utilizamos, entre otras cosas, para las fechas y los fraccionarios. Pero no nos vamos a meter como con fraccionarios, solamente es para que vean cómo se escriben las fechas en inglés, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. El estilo británico y el estilo americano. British style and American style. Cuando hablamos entonces de British, ¿sí? Hablamos de día, mes, año. Cuando hablamos de American, ¿sí? Hablamos de mes, día, año. Ellos todo lo hacen como un poquito diferente. Damon Deere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de 14 de septiembre de 1971. Entonces, noten que esta forma de escribirlo es muy similar a la nuestra. Entonces, ¿yo qué diría aquí? The 14th September 1971 o 14 de septiembre de 1971. En estilo americano, ¿yo qué diría? September the. September the. Entonces, vamos a mirar cuáles son las variaciones entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, yo lo escribo como está aquí arriba y lo digo como está aquí abajo, ¿sí? Agregando el artículo. Agregando el artículo. Entonces, ya vamos a ver, por ejemplo, hagamos la fecha de hoy. Vean, chicos. Si esto se sale, volvemos e ingresamos. ¿Listo? Para que no se vayan. Entonces, la fecha de hoy. Hoy es 24. Entonces, de 24 of, y el mes de